Buenas. En el presente objeto de aprendizaje se aborda una cuestión polémica como es la composición y, en definitiva, la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de autogobierno del Poder Judicial y viene constitucionalizado, como vemos, en el artículo 122 de la Constitución. Es muy importante que exista este órgano de gobierno del Poder Judicial por cuanto lleva a cabo una serie de funciones que, de no existir, las llevaría o las realizaría, en su caso, el Ministerio de Justicia. Por tanto, la existencia de este órgano de autogobierno lo que hace es primar y respetar en mayor medida el principio de la división de poderes, en este caso, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Si vemos el numeral número 2 del artículo 122 nos dice que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y continúa diciendo que la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus ministros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Luego, la ley orgánica ha desarrollado otras funciones como pueden ser emitir informes sobre proyectos de ley en materia penitenciaria o en materia penal y otras funciones que también recoge dicha ley orgánica. Pero nos centraremos nosotros en este objeto de aprendizaje en el numeral 3 de este artículo 122, que es el relativo a la composición y a la forma de elección de sus miembros. Leámoslo. Dice el número 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre magistrados y jueces de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Pues bien, la cuestión polémica de este número 3 del artículo 122 es con relación a esos 12 miembros que hemos indicado que son elegidos entre jueces y magistrados. La preposición entre, que vendría a indicarnos. Lo que está claro es que deben ser jueces y magistrados esos 12 miembros, pero no tienen por qué en principio ser elegidos por ellos mismos. Esta cuestión polémica, como vemos, provocó que, o ha provocado, mejor dicho, que la elección de esos 12 miembros se ha llevado a cabo de 3 formas distintas. En un primer momento, la Ley Orgánica 1/1980 del Consejo General del Poder Judicial optó por la solución de que esos 12 miembros del Consejo General, jueces y magistrados, fueran jueces y magistrados y además elegidos por ellos mismos. Sin embargo, ello despertó la polémica por cuanto, si el Parlamento entendemos que es el depositario de la soberanía, un órgano de tal trascendencia como el Consejo General del Poder Judicial, no se veía correcto que no interviniese ese órgano de representación de la soberanía como es el Parlamento. Lo que hizo que se aprobara la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985, y esta Ley Orgánica lo que hizo es que todos los miembros iban a ser elegidos por el Parlamento, incluso los que el 122.3 decía entre jueces y magistrados. Es decir, efectivamente iban a ser 12 jueces y magistrados, pero los iba a elegir el Congreso y el Senado. Como vemos, 6 los elegiría el Congreso y 6 el Senado, y también por mayoría de 3/5 como el resto de los miembros que la Constitución encomienda sean elegidos por el Parlamento. El tema polémico llegó incluso al Tribunal Constitucional. Como vemos en pantalla, la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 determinó que no era inconstitucional esta opción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la cual también estos 12 miembros eran elegidos por el Congreso y el Senado.
Es cierto que el Tribunal Constitucional entendía que el constituyente lo que quiso es reflejar los diferentes pensamientos de los jueces y magistrados, es decir, un pluralismo, y que tal vez ello sería mejor alcanzable si se eligieran por los propios jueces y magistrados estos miembros. Pero, insisto, el Tribunal Constitucional dejó claro que al referirse la Constitución a la preposición entre en jueces y magistrados, no era, por supuesto, inconstitucional que fueran elegidos por, en este caso, el Congreso y el Senado. Al final, lo que se ha optado es por una solución ecléctica. Es decir, si la primera ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial optó porque esos 12 jueces y magistrados fueran elegidos directamente por ellos mismos, la segunda solución de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 hizo todo lo contrario, es decir, que fueran todos elegidos por las cámaras. En esta reforma de la Ley Orgánica del 85, que es por Ley Orgánica 2/2001, lo que se hace es que, por una parte, las asociaciones profesionales de jueces, como puede ser Jueces por la Democracia o la Asociación Francisco de Vitoria o la de Profesionales por la Magistratura, lo que hacen es proponer candidatos con arreglo al número de afiliados. Cada asociación propondrá un mayor o menor número según el número de afiliados de jueces y magistrados que tenga. Y lo que hace es que proponen 36, es decir, 3 veces más de los miembros que se tienen que elegir, que son 12. De esos 36 propuestos, en primer lugar, el Congreso de los Diputados elegirá 6 y de los 30 restantes, el Senado elegirá los otros 6. Por tanto, vemos que la solución es intermedia, es decir, sí que participan en la elección, en este caso a través de las asociaciones profesionales de la Judicatura, participan los jueces y magistrados, pero la elección final, de acuerdo a esas propuestas, esos 36 candidatos propuestos, corresponde al Congreso y al Senado. Puede que no sea la mejor solución, pero es una solución intermedia de las dos anteriores que hemos expuesto. ¿Y la práctica? La práctica es una práctica en que se pide a los alumnos que reflexionen sobre la forma de elección que hemos visto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en concreto de esos 12 miembros elegidos entre jueces y magistrados. Que tengan en cuenta también cómo en estos últimos años ha habido una paralización de este órgano de autogobierno, ya que no se renovaba. La renovación ha sido escasamente reciente en este año 2008. Y en definitivamente también que piensen si es un órgano politizado. Es decir, si en definitiva las distintas asociaciones profesionales de la Judicatura representan unas corrientes políticas y en definitiva ese Consejo General del Poder Judicial pues puede ser más proclive al gobierno de turno o al contrario, ejercer una oposición al propio gobierno. Muchas gracias.